Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y cada uno de los seguidores de nuestras redes y en nuestra emisora Voz Fuente Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 20 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento establecidos en el nuevo pacto. Este segmento lo conduce el pastor Julio Cairiasco. Así es que, pastor, le damos la bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge. Muy bien, gracias a Dios. Saludamos a todos los que se puedan conectar y todos los que lo hacen después en diferido. De pronto no pueden estar, como se dice, en vivo, pero sabemos que buscan allí la programación y oyen el contenido y son edificados. Entonces también hasta ellos y a todos, pues enviamos nuestro saludo cordial en Cristo Jesús. Hoy queremos empezar un tema al que hemos titulado Lo primero y lo segundo. Lo primero y lo segundo. Y nuestra oración siempre será la misma, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender, para que podamos saber estas realidades eternas que conseguimos en la Escritura y que son las realidades que nos llevan a vivir una vida en plenitud en Cristo Jesús, que finalmente ese es el eterno propósito para el cual Dios nos creó, para el cual Dios nos salvó y para el cual Dios nos llamó. Quiero comenzar leyendo solamente dos versículos que están en la carta de los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 8. Vamos a leer el verso 7 y vamos a leer el verso 13. Verso 7 y verso 13 vamos a leer. Dice el texto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Vamos a verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Toda la Biblia establece la gran diferencia que hay entre lo primero y lo segundo. Toda la Biblia establece eso. En la Escritura vemos una gran variedad de formas en que el hombre, el primer hombre, la primera creación y el primer pacto funcionaron como una copia, un testimonio del segundo hombre, de la segunda creación y del segundo pacto. Y el Nuevo Testamento está lleno de claras afirmaciones de esta realidad. Cuando hablamos de la Escritura, lo hemos dicho anteriormente, pero siempre reafirmar este pensamiento porque tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos algo. No estamos hablando de toda la Biblia y de todo lo que es el libro que conocemos como Biblia. Cuando hablamos de la Escritura, estamos hablando de lo que quedó escrito hasta Malaquías. Cuando Jesús y Pablo mencionaron la Escritura y toda la Escritura y la Escritura y la Escritura, ellos no tenían el Nuevo Testamento en la mano. Ellos no tenían los libros que hoy tenemos nosotros. Imagínense, Pablo no había escrito su carta. ¿Cómo vamos a decir que teníamos las cartas de Pablo en la Biblia? Entonces, ¿de qué hablaban ellos cuando decían escrituras? Entonces, estas escrituras que aparecen a tipo de sombra, de tipo, de figura, de copias, de anuncios, en el Nuevo Testamento, ya cuando está escrito el Nuevo Testamento, vamos a conseguir una variedad de versículos y de pasajes que afirman esta realidad de lo que estamos hablando, de lo primero y de lo segundo. Podemos mencionar entre ellos un texto muy conocido, Juan 5:39, y podemos leer el 40. Jesús les dice al pueblo, a los que estaban allí, a los judíos, les dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros les parece
sabían la ley, se sabían la Torá, de hecho se la sabían de memoria, ya tenían la vida eterna, pero ellos no consiguieron en la escritura las sombras, los tipos, la figura. Y Jesús les dice, oiga, toda esa escritura hablaba de mí. Ustedes no me consiguieron a mí. Por eso el verso 40 dice, o sea, no quieren venir a mí para que tengan vida. En otras palabras, ustedes se quedaron con la letra muerta. O sea, se sabe la escritura, se saben los textos, se saben los pasajes, se saben las historias, pero no me consiguieron a mí, porque yo estaba allí escondido en esas sombras, en esas figuras, en esos tipos, en esa realidad. Yo estaba escondido en lo primero para ser manifestado en lo segundo. Eso es lo que Jesús les está diciendo. En Lucas 24:27 ya está Cristo resucitado y dice el texto, y comenzando desde Moisés, o sea, desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, vuelve y dice las escrituras, porque está hablando de estos libros que estaban allí en el Antiguo Testamento, dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les afirma otra vez, mira, estos libros, estos que son Biblia, que son escrituras, que son inspirados por Dios, hablaban solamente de mí allá. Por eso Pablo habló del misterio de Cristo. Y Pablo lo va a decir en Colosenses, en Romanos, en Efesios. Pablo va a decir misterio que en otro tiempo, que en otras generaciones estuvo escondido, que no había sido algo claro, que estaba bajo misterio, pero que ahora, dice, ahora es categórico, es revelado, ¿sí? A los santos, a los profetas, por el Espíritu. Ya no es un misterio, ahora por la luz del Espíritu hay una revelación. Ya no está Cristo escondido en sombras, en figuras, en tipos. Ahora es una realidad, ahora es una sustancia. Ya no es lo primero, ahora es lo segundo. Eso es lo que está diciendo. Y es interesante porque Pablo en Efesios 3:9 dice algo contundente. Pablo dice que se le ha dado la gracia, ¿sí? Desde el versículo 8 dice, de anunciar a todos el evangelio, ¿sí? De anunciar, de predicar, y dice, y de aclarar a todos cuál es el misterio que estuvo escondido. La plataforma apostólica del mensaje de Pablo era aclararles a todos el misterio. Pablo no podía seguir operando en lo primero. Pablo tenía la urgente necesidad de que lo segundo quedara establecido. Si seguimos operando en sombras, en tipos, en figuras, pues entonces estamos en lo primero. No estamos viviendo en la realidad y en la sustancia que es Cristo. Eso es lo que Pablo tenía, les aclaraba todo. Y yo vuelvo y soy enfático en esto. Pablo no tiene en su mano los evangelios. Pablo no tiene la Biblia en la mano, no tiene Juan, Marcos, Lucas, que son los que hablan de la vida de Jesús. ¿Y cómo hacía Pablo para aclararles a todos el evangelio? Para aclararles a todos el misterio. Pablo, cuando nosotros leemos el último versículo del libro de los Hechos, él dice que él predicaba abiertamente y enseñaba acerca del Señor Jesús. La pregunta es, ¿de dónde Pablo enseñaba del Señor si Pablo no tiene los evangelios? Fue que a Pablo se le reveló el misterio de Cristo. A Pablo se le reveló lo primero. ¿Y dónde consiguió lo primero? En las Escrituras. Allí estaba escondido Jesús. Cristo el Eterno estaba allí en las historias, en los sucesos, en los eventos, en los personajes, en los materiales, en tantas cosas. Allí estaba escondido. Entonces Pablo decía, mira, esto que hacían allá apuntaba a esto, y Pablo los traía a la realidad.
Pero la gente de entonces, que tenía sus estructuras formadas en esas tradiciones, en esas escrituras, y que era lo que ellos creían, por eso les dice, ustedes creen que porque se saben eso tienen la vida eterna, pero si no me consiguieron a mí, están muertos. Pablo los quiere sacar de la muerte a la vida, pero no era posible, era infructuoso el trabajo. Usted va a conseguir a Saulo de Tarso ya después de Saulo convertido en Pablo, lo va a conseguir en Hechos, lo va a conseguir en los primeros capítulos metido en la sinagoga. ¿Y qué hacía en la sinagoga Pablo? Él quería transmitir el mensaje, él quería predicar a Cristo, él quería anunciar a Cristo, él quería hacerles entender, él quería sacarlos de lo primero y establecerlos en lo segundo. Pero la respuesta de aquel entonces era que ellos blasfemaban, que ellos lo apedreaban, que lo encarcelaban, hasta que Pablo, cuando usted llega al capítulo 18 de Efesios, se va a dar cuenta que Pablo se enoja. Pablo de alguna manera dice, no voy más con esto. Dice que se sacudió los pies, les dijo, su sangre sea sobre su cabeza, yo de aquí en adelante me voy a los gentiles. ¿Por qué a los gentiles? Porque ellos no tenían ningún tipo de estructura que hubiera que romperle. Y la realidad de los días de Pablo y los días de Jesús, lamentablemente sigue siendo la realidad hoy. La gente está basada en sus tradiciones. No es que la Biblia, hermano, que la palabra de Dios, y sí está bien, allá está la Biblia, allá está todo, pero si tú sacas un texto de la Biblia sin entender que eso era lo primero y que eso apuntaba a lo segundo, entonces tú quedaste fuera, quedaste con una letra muerta, pero no quedaste con un espíritu de que te da vida. Por eso Pablo dice allá en Corintios, otro texto conocido, que Dios nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, o sea, no de lo primero, sino del espíritu, de lo segundo, porque la letra mata, para el espíritu es el que da vida. Quiero leer otro texto, Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está otro texto que enfáticamente afirma esta realidad. Todo lo que se había escrito en lo primero, allá en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los profetas, en los salmos, tendría un cumplimiento en lo segundo, en mí. Yo soy lo segundo, dice, pero ellos no entendieron ayer y lamentablemente mucha gente sigue sin entender hoy. Pablo lo habló en Colosenses 2:16 y 17. Pablo dice, por tanto nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, Pablo dice, ¿de qué sirve que ustedes sigan operando en las sombras, en lo primero, si ustedes están en lo segundo? Ustedes son el cuerpo de Cristo. En Hebreos capítulo 8, verso 5, estamos mencionando algunos pasajes que afirman la realidad de lo que estamos diciendo, de lo primero y de lo segundo. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y el capítulo 8 de Hebreos está hablando de qué, de lo que era lo terrenal, lo que era lo pasajero, lo que era lo temporal, lo que era físico, material. Pablo dice, eso es una figura, es una sombra. El autor de los Hebreos, en lo personal para mí es Pablo. No hagamos teología de esto, pero está diciendo algo allí. Eso es una sombra, es una figura. Y ahí en este caso específico está hablando del templo terrenal y está hablando del sacerdocio terrenal. Porque viene desde el versículo 1 donde el autor dice que hay un punto principal por el cual él escribe su carta, que tenemos un sumo sacerdote
que se sentó a la diestra de la majestad de Dios en los cielos. O sea, tenemos un sumo sacerdote celestial, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero, auténtico, original, genuino, real, dice, tabernáculo, templo que levantó el Señor y no el hombre. Y está hablando del sacerdote y del templo terrenal, pero te está diciendo y te lo aclara aquí en este verso que eso solo era una figura, una sombra de las cosas celestiales. Apuntaba a algo, era lo primero que apuntaba a lo segundo. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme a modelo que se te ha mostrado en el monte. La palabra advirtió es la palabra se le giró instrucciones. A Moisés se le gira instrucciones para elegir un tabernáculo terrenal en lo primero, como una sombra, como una figura, como una copia. Pero no es lo que hoy a la iglesia se le ha girado instrucciones. A la iglesia no se le gira instrucciones para estar construyendo templos. Que se tenga un auditorio, que se tenga un lugar para congregarse, es maravilloso. Pero Dios no ha mandado a construir templos. No hay una sola orden del Señor para que se diga que se construyan templos. No hay, no dice que Pablo construyó templos. Yo no veo que Pablo construyó templos. Pablo dice, la iglesia que está en tu casa, que la iglesia opere en la realidad de Cristo en tu casa es suficiente. Si hay un lugar para congregarse está bárbaro, pero por favor, no vamos a endiosar 4 paredes y le vamos a decir y los vamos a llamar templos a lo que ya Dios nos llama templo, porque eso era solo una figura, un anuncio en lo primero, pero ya en lo segundo la realidad es otra. La realidad es que hay otro tabernáculo. La realidad es que ya no, ese tabernáculo, uno escucha, mis amados, expresiones como esta, cuando se está construyendo un templo físico. Hermanos, vamos a construirle la casa al Señor. Eso no es cierto. Eso es algo totalmente fuera de la realidad. Eso es algo que viene de un ministro religioso, no de un ministro competente. Cuando nosotros edificamos 4 paredes en un auditorio, no le estamos levantando una casa al Señor. La casa del Señor la levantó Él mismo. Él ya levantó su casa y esa casa no es terrenal, es celestial. Porque eso primero que se estableció en el antiguo pacto como casa de Dios, apuntaba a lo segundo. Y lo segundo es algo celestial, no es algo terrenal. Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que ellos. Ahí vuelve y lo dice, eran figuras de las cosas celestiales. Vamos a leer Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿la qué? ¿Qué tenía la ley? La sombra, no más, de un bien venidero. Y dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Hemos hablado de esto. En el antiguo pacto, el sacerdocio era una y otra vez, pero eso apuntaba a algo más. Un día Dios dijo, ya no aceptaré más sacrificios de hombre, más sacrificios humanos, de animales, de vacas, de eso. Es más, cuando usted lee el libro, el capítulo 1 de Isaías, por allá por el versículo 13, 14, Dios se para y le dice, yo estoy hastiado de sus sacrificios, estoy hasta aquí. Estoy aburrido. Y más adelante está el famoso versículo donde dice, mire, si sus pecados fueren tan rojos como el carmesí, vengan y estemos a cuenta. Y hermano, mire, yo viví, y lo he dicho, 50 años básicamente en la iglesia tradicional cristiana evangélica, donde un pastor viene y me dice a mi hermano, mire, es que la Biblia dice que hay que ponerse a cuenta con Dios.
Pero no era Dios llamando al hombre a ponerse a cuenta, porque nadie podía ponerse a cuenta con él. Por amor a Dios, por más que tú intentaras arreglar con Dios y ponerte a cuentas, no podías. El único que arregló la cuenta fue su hijo, aleluya. El único que arregló la cuenta fue él, el segundo. De eso era que estaba hablando. Usted todavía tiene hoy pastores que predican ese texto de Isaías 1 y ponen a los hermanos a hacer cosas a ver si arreglan las cuentas con Dios. No, aquí lo único que hay que hacer es creer en la obra perfecta y completa que ya el Señor ha hecho, porque esa obra me deja a mí no solamente como un pecador perdonado, me deja como un hijo justificado, me deja del otro lado, me deja sin condenación, me deja justo, sin mancha delante de él. Y la labor de un ministro es que yo ahora estoy en Cristo y seré perfeccionado para que esa nueva vida, esa nueva naturaleza fluya a través de mí y la vida de Cristo se exprese y se manifieste. De eso es que está hablando. Dice Hebreos 9, del 9 al 11, la cual es símbolo. Cuando usted lee Hebreos capítulo 9, va a empezar hablando del santuario terrenal. Voy a leer el verso 1 y usted va a ver ahí en adelante lo que está diciendo Hebreos. Dice Hebreos 9:1, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y cuando sigue leyendo el texto, el autor va a decir que en la primera parte había esto, en la otra parte había esto, y empieza a detallar lo que había en el santuario terrenal bajo el primer pacto, o sea, bajo lo primero. Pero cuando ya aterriza el verso 9, te dice, oiga, pero eso era un símbolo. Era una sombra, era una figura, era un tipo. Ya, eso presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto, ya que consiste solo en bebidas y comidas y diversas abluciones, lavamientos, ¿sí? Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas o vigentes. La palabra allí es vigentes hasta el tiempo de reformar las cosas. Mira que la Biblia te habla de reformar. O sea, esto había que reformarlo. No es posible. Cuando una persona todavía hoy sigue operando bajo símbolos, que el altar, no que el templo, no que el aceite, no que tantas cosas que eran símbolos, entonces está operando, porque ya lo leímos en Hebreos 8, estamos operando en lo primero, algo que ya para Dios ha desaparecido. Es que esto es increíble. La religión siempre quiere mantener vigente algo que ya Dios ha declarado obsoleto. Era un anuncio, era una figura, era algo que apuntaba a otra cosa. Había algo que estaba en lo primero, pero que estaría ya derogado en cierto momento para poder establecer lo segundo. Y dice aquí, pero estando ya presente Cristo, estando ya presente Cristo, esa es la reforma. La reforma no es algo, la reforma es alguien. Qué terrible es ver que ignoramos que ya está presente Cristo. O sea, lo que te está diciendo es, ya se ha establecido lo segundo. ¿Usted por qué sigue operando en lo primero? Ya hay una nueva manera de operar y lo otro ha quedado derogado, ha quedado abrogado, ha quedado obsoleto, ha quedado eliminado. Eso es lo que dice el texto. Cuando nosotros vamos a leer Gálatas, capítulo 4, del 21 al 31, Pablo hace una alegoría magistral de Sara y Agar. Y te va a decir que Agar era el primer pacto terrenal, humano, natural. Y va a decir, representaba la Jerusalén de abajo.
La que vemos allá, la que tiene ahorita problemas con Palestina, la que geográficamente está allá, esa era la de abajo, era la figura, la sombra, el tipo nomás. Y te va a decir que Sara representa lo segundo. Y Sara no es la Jerusalén de abajo, es la Jerusalén de arriba. Ya no es una Jerusalén terrenal, es celestial. Cuando vemos esas realidades, y lo vamos a hablar más adelante, vamos a explicarlo mejor, porque aquí vamos a ver algo que voy a mencionar ahorita. Vamos a ver lo que es Ismael como el primero, y vamos a ver a Isaac como el segundo. Y vamos a ver la gran diferencia entre los dos. Uno era una figura de Adán, el primer Adán, Ismael, y el otro es una figura del postrer Adán, de Cristo. Y eso lo vamos a conseguir en todo el texto más adelante, porque esto es una serie que a veces apenas empieza, estamos en la introducción, nada más. Entonces el abreboca. La semana que viene vamos a seguir, vamos a explicar, porque vamos a conseguir muchísimos pasajes y se los quiero ir mencionando. En el eterno propósito de Dios siempre estuvo presente esto: quitar lo primero para establecer lo segundo. Una vez que comenzamos a comprender y ver esta realidad, nos damos cuenta que Dios desde el mismo principio ha estado diciendo y repitiendo la historia de lo primero y lo segundo. Y lo vamos a ver, ya lo hemos mencionado, en la historia de Caín y Abel. Ahí el primero fue rechazado, el segundo fue aceptado. Ya. En Ismael, el primero. ¿Qué pasó con Ismael? Lo vamos a desglosar un poco más, pero les quiero dejar la idea principal. En el próximo programa vamos a hablar bien de Ismael e Isaac. Pero ¿qué pasó con Ismael e Isaac? El primero, él fue cortado de la casa de su padre. Él fue echado de Abraham. ¿Y qué fue? Establecido Isaac, fue establecido como el verdadero, como el único. Por eso cuando usted mira en el capítulo 22 de Génesis, yo de verdad nunca entendí ese pasaje por tantos años, hasta que Dios me alumbra el entendimiento y comprendo de qué estaba hablando. Mira, Abraham le dice, Dios le dice, agarra a tu hijo, a tu único, a quien amas, y llévalo y sacrifícalo al monte que yo te diré. Yo decía, pero ¿cómo así que el único? ¿Y dónde queda Ismael? Si Ismael Abraham tiene otro hijo. Cuando uno ya comprende, no estaba hablando de Abraham, está hablando del mismo. Abraham es una figura del Padre. Isaac es una figura de Cristo, es su único hijo al que él ama. ¿Se acuerdan de la frase? Este es mi hijo amado. Apuntaba era a Cristo y al sacrificio de su hijo. Todo era una figura, una sombra, nada más. Cuando nosotros vemos a Esaú, el primero, él desperdicia su primogenitura y pierde su herencia. Jacob, el segundo, se convierte en el receptor de ambas. También vamos a explicar todo un programa de todo lo que hay en ese pasaje en Génesis 27 de Esaú y Jacob. Saúl, el primero, el primer rey que tuvo Israel. ¿Qué pasó con Saúl? Fue desechado por Dios. David, el segundo, fue establecido rey conforme, dice la escritura, hombre, conforme al corazón de Dios. Estaba hablando de su hijo. El que tenía el corazón conforme a Dios era su hijo, era Jesús. Era una figura nada más, David. Cuando vemos todos estos cuadros que vamos a ir desglosando uno por uno y vamos a encontrar riquezas en estos pasajes que están en la escritura, allí en el Antiguo Testamento, vamos a comprender la gran diferencia entre lo primero y lo segundo. Hay muchos ejemplos como estos en la escritura, que solo son cuadros, pinturas de realidades, que Dios quería que entendiéramos y que todos juntos dejan perfectamente claro que Dios estableció la cruz de Cristo como un juicio, como una gran división y separación de estas dos cosas. La cruz es entonces la manera como Dios quitó todo lo que apuntaba y quedaba corto de su propósito eterno. Y también es la manera en que Él nos otorga en su Hijo la vida y estableció todo lo que es agradable delante de sus ojos. La cruz es la que hace la gran diferencia entre estas dos cosas.
Hay mucho más que hablar, pero como estamos en la introducción, ahí los vamos a dejar. Esperamos que la semana que viene se puedan conectar y seguir este programa que nos deja en una realidad, nos deja establecidos en el nuevo pacto. Allí vamos a disfrutar de todo lo que el Padre en Cristo nos ha otorgado. Saludos a todos. Un gran abrazo fraterno en Cristo Jesús.